¿Cuántos anhelan la unción del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí que anhela la unción del Espíritu Santo? Yo anhelo esa unción. Porque sin la unción del Espíritu Santo, quiero decirte algo muy importante, no hay manifestación de gloria en tu vida. La unción es la que te permite, la que te ayuda, la que te muestra cómo hacer y lograr las cosas. No desde tu habilidad, sino desde el poder de Dios. La unción te permite fluir sobre lo natural, es decir, lo sobrenatural. Por ejemplo, sanar un enfermo, liberar un endemoniado, echar fuera un demonio. Es la que te permite fluir bajo el Espíritu Santo, porque te permite fluir bajo diferentes talentos y dones que el Señor separa para nuestras vidas, como son palabras de sabiduría, palabras de ciencia, don de discernimiento espiritual, don de hablar en lengua y muchas otras cosas más. Si no hay unción, es porque no hay presencia del Espíritu Santo. Hoy quiero enseñarte algo muy importante en tu vida. Porque anhelar la unción del cielo va más allá de demostrar una capacidad, de demostrar poder, de demostrar gloria. No se te fue dado un don ni un talento para que tú seas glorificado, sino para edificación del cuerpo de Cristo y para que el que sea glorificado, en todo caso, sea el Señor, no el hombre. Por eso quiero llevarte a la palabra del Señor y quiero ministrar esta palabra bajo el título La unción del Espíritu Santo. Quiero que te pongas de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, verso 31 al 32. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra que voy a leer la habló Jesús. Amén. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna blasfemia contra el Espíritu, no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Lo honramos. Te damos gracias por su presencia en este lugar. Te damos gracias por tu palabra y enséñanos en esta mañana a honrarlo, a cuidarlo, a vivirlo, a desearlo, a anhelarlo. Gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia de Dios. Cuando usted lee este versículo, nos está enseñando que Jesús le advierte a los discípulos, a los hombres, a los fariseos que estaban allí en aquel lugar. Y les está enseñando a respetar y a honrar la presencia del Espíritu Santo. Les está enseñando algo muy importante, porque quien blasfeme contra el Espíritu Santo ya de por sí carga un castigo. Él les advierte del castigo que podía recibir una persona cuando ofendiera al Espíritu Santo. Muchas veces las personas ofenden al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero enseñarte algo muy importante. Cuando usted lee esta palabra, el mismo Señor, para que entendamos la gravedad de lo que es blasfemar hacia o del Espíritu Santo, nos enseña, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, creo que verso 30, que aquel que blasfeme al Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, se hace reo hasta el juicio final. Es decir, se hace reo de juicio eterno. Para toda la vida carga esa condenación. Es decir, Dios puede perdonar pecados en tu vida. Dios puede perdonar muchas cosas en tu vida, pero lo que el Señor no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Señor Jesús dice esto? Porque el Señor Jesús en ese momento había acabado de sanar a un muchacho, había echado fuera de él un espíritu inmundo, un espíritu que tenía el muchacho, y los fariseos, que siempre estaban ahí para señalar no las cosas buenas, sino para señalar lo malo, para señalar aquello que no querían entender o que no necesitaban creer, creyendo ellos, comienzan a injuriar a Jesús, pero no a él, sino al Espíritu Santo, diciendo: por el espíritu de Satanás, por el espíritu de Beelzebú, echa fuera a los demonios.
Y Jesús les tuvo que dar una explicación enseñándoles a ellos. Entonces ustedes creen que yo no he hecho fuera a este demonio por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de Satanás. Entonces Satanás está echando fuera a su propio espíritu, a sus propios demonios, a sus propios soldados. Ustedes tienen que entender que ningún reino dividido prevalece y ningún reino puede atentar contra él. Es el Espíritu Santo que está en mí. Yo soy el Hijo de Dios, pero ellos no querían entenderlo y blasfemaron. ¿Qué es blasfemar? Rechazar, en este caso, el poder que se manifiesta en un Hijo de Dios por el Espíritu Santo, rechazarlo y adjudicarlo a Satanás. Ese no es de Dios, eso es del diablo. Usted tiene que tener mucha seguridad cuando usted haga eso. Porque muchas veces usted no acepta algo, no quiere decir que usted esté correcto. Puede ser algo que viene de parte de Dios, pero en su mente se levanta siempre una confrontación que no te permite aceptar lo que el Espíritu está haciendo. Cuando eso pasa, te hace ver como lo que está pasando no viene de Dios. Pero ciertamente cuando las cosas vienen de Dios, tienes que estar seguro. Es mejor no callarse para no ser juzgado. Perdón, es mejor callarse para no ser juzgado, para ser entendido. Cuando algo no sabemos, es mejor dejar y esperar para ver si en el presente y en el futuro tenemos la respuesta que necesitamos. Ahora, ¿por qué Jesús defiende de esa forma la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el culpable de que tú seas bendecido. El Espíritu Santo estaba ahí cuando tú fuiste creado en el libro de Génesis. El Espíritu Santo es el poder, la acción de Dios sobre el hombre, la manifestación del reino de Dios sobre el hombre, la autoridad y el poder del reino de Dios sobre el hombre. Es decir, el Espíritu Santo es una persona no importante, más que importante. Es más que necesaria. Usted no puede descifrar, entender, ni tener discernimiento si el Espíritu Santo no está sobre tu vida. Funcionarás desde la carne, nunca desde el Espíritu. Funcionarás desde el conocimiento, desde la habilidad, desde la sabiduría humana, pero nunca desde la sabiduría divina. Ahora, ¿qué es la unción? Cuando usted lee la palabra del Señor, hay algo que usted debe entender. Entre el Espíritu Santo y la unción hay una estrecha relación. ¿Por qué? Porque la unción le pertenece al Espíritu Santo. Por eso anhelar la presencia del Espíritu Santo es anhelar la unción. Por eso usted tiene que ser un provocador de su presencia. ¿Cómo yo soy un provocador de la presencia del Espíritu Santo? Cuando yo anhelo recibir su presencia todo el tiempo, funcionar bajo su presencia, estar bajo su manto, bajo su interacción, estar bajo sus pensamientos, bajo su guianza. ¿Cómo yo rechazo la presencia del Espíritu Santo? Cuando se levanta un espíritu de desobediencia en mí y sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Prefiero luchar con mis pensamientos encontrados, pero no actuar contra la verdad o contra la mentira que se levanta dentro de mí con la verdad que ya me ha sido revelada. Por ejemplo, hay cosas que yo sé que debo hacer y no las hago, pero sé que las debo hacer porque el Espíritu me dice: este debe ser tu comportamiento, esta debe ser tu acción, este debe ser tu proceder. Y yo lo oigo, pero la carne me domina y los viejos vicios que aún no le he entregado al Señor, que aún gobierna mi mente y mi corazón, me dicen: no lo aceptes, actúa de esta forma. No te dejes persuadir. No dejes el brazo a torcer. No permitas que te ganen 1 milímetro, 1 centímetro en tu vida. No, esa no debe ser tu posición o esa no debe ser tu acción. Entonces, lo repelamos, lo deshonramos y de una u otra forma no podemos anhelar la unción cuando rechazamos al que provoca esa unción. Porque no solo es anhelar comerse la carne, como siempre te digo, es también necesario comerse el hueso. Y no digo que el Espíritu Santo sea un hueso. Lo que quiero decir es que es anhelar la corrección, anhelar la guianza de mano dura del Espíritu de Dios para poder también ser merecedor de su gloria y de su unción. Usted, si en algún momento se graduó, tuvo algún título, tuvo algún doctorado, tuvo algún título universitario, usted tuvo que pasar por estudio, por sacrificio, por horas. Cuando uno se quedaban a dormir en su hogar, usted tomaba el bus, la guagua o el camión en su pueblo.
y se iba, manejaba o se levantaba temprano, pagaba un precio, pero después de 5, 4, 5, 6 años, usted le fue entregado un título, después usted tuvo un reconocimiento y quizás después fluyó bajo ese título. Y hoy le dicen doctor, le dicen científico, le dicen ingeniero. ¿Por qué? Porque se sacrificó, porque pagó un precio. Toda persona que paga un precio siempre obtiene una recompensa. El que no paga el precio nunca jamás tendrá una recompensa. Ahora, ¿qué es la unción? Cuando el Antiguo Testamento nos muestra a nosotros, nos enseña lo que era la unción. La unción es, en el caso del Antiguo Testamento, era el mover de ungir a una persona. Ahora, ¿a quién se ungía? En el libro de Éxodo se enseña cómo el Señor enseña al pueblo a ungir a aquellos que él había escogido. Se ungía a sacerdotes, se ungía a reyes, se ungían a profetas para desempeñar el ministerio que Dios les había entregado. Por ejemplo, se ungió a Aarón con aceite, se ungió a David como rey, se ungían a los profetas. ¿Para qué? Para que funcionaran. Por ejemplo, Samuel ungió en cierto momento a Saúl para que Saúl profetizara. Lo ungió también como rey de Israel. ¿Por qué? Porque era un mandamiento del Señor ungir con aceite a aquellos que él había escogido. La acción de la unción, de ungir, es la acción de derramar aceite sobre la persona que Dios había escogido para consagrarlo, para prepararlo para el servicio a Dios. Ahora, hay algo muy importante en esto, porque esto me lleva y me acuerdo cuando nosotros fuimos ungidos, cuando nosotros fuimos separados, hace muchos años atrás, unos 10 años. Me acuerdo que nosotros fuimos subidos al altar, fuimos ungidos, mi esposa y yo, mis hijos también fueron ungidos. Y allí de rodillas el pastor que nos ungió derramó aceite sobre nuestras cabezas. Ahora, escuche bien esto. La acción de derramar aceite, pues estoy dándote una introducción primero para que tú entiendas algo. No era la que usted recibe hoy, que yo me mojo el dedo y te hago así. No, se derramaba una gran porción de aceite sobre la cabeza del que iba a ser ungido, que le caminaba, le brotaba, le rodaba por todo el cuerpo, llegaba al piso. Le embarraba sus pies, todo se lo embarraba porque era una porción correcta, la cual se derramaba sobre esa persona, pero el objetivo era ungirlo completamente, bañarlo completamente en aceite, para que esa persona fuera consagrada delante del Señor. Ahora, no era cualquier aceite. Dios, Jehová, había dado órdenes específicas, una fórmula específica de cómo preparar ese aceite de la unción. Incluso ese aceite se le llamaba el aceite de la unción del altar. Era un aceite específico que se preparaba con ciertas hierbas aromáticas, con cierta fórmula, la cual el Señor fue celoso cuando se le entrega al pueblo. Cuando usted lee el libro de Éxodo, por ahí por el capítulo 30 también lo va a ver, y usted puede entender lo que el Señor quería hacer con ese aceite. Y tuvo leyes muy estrictas sobre ese aceite, donde ese aceite no podía ser usado sobre otra persona, sobre un laico o sobre cualquier persona. Era simplemente y únicamente para los que él escogía, para los que él separaba. Por ejemplo, Éxodo 28:41 dijo: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, la acción de ungirlos, de bañarlos en aceite, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Cuando usted lee esto, usted puede entender que la unción de ungir, de derramar ese aceite, era la unción de separarlo para el ministerio. Primer libro de Samuel, capítulo 10:31, la Biblia te dice que Samuel, cuando fue a ungir a Saúl, tomó una redoma de aceite y ungió a Saúl como príncipe sobre Israel. Ahora, como te dije hace un poco, este aceite es un aceite muy especial, llamado aceite de la unción del altar o aceite de la santa unción. Y Dios había hecho celosamente una fórmula, la cual solamente los que él había escogido podían prepararla y podían usarla. Ungir con aceite, y entro ahora en el mensaje, era símbolo de haber sido escogido por Dios. Ungir con aceite era símbolo de estar ungido por el Espíritu Santo. Samuel, cuando unge a Saúl, le dice:
Apenas lo unge, le dice: ahora te vas a salir de aquí del lado mío y vas a andar por ahí, por ese camino. Te vas a tropezar, vas a ir, creo que le dijo, vas a ir a la tumba de Raquel. Allí te vas a tropezar con 2 personas. Esas 2 personas, fíjate, para que tú veas lo que es estar ungido con el aceite de la unción, ungido con el Espíritu Santo. Esas 2 personas te van a decir que las asnas que tú andabas buscando, que eran de tu padre, ya fueron encontradas, que no te preocupes, seguirás el camino. Cuando sigas el camino te vas a encontrar entonces con 3 personas. Esas 3 personas te van a decir esto, van a andar con unas cabritas, van a andar con unos panes, van a andar con ciertas comidas, te van a dar comida, te van a dar cabritas. Es decir, en ese momento Samuel le estaba diciendo a Saúl: te acabo de ungir, has sido separado para el servicio a Dios, ahora el Espíritu Santo estará sobre ti y los que te vean reconocerán la unción sobre ti y te van a tratar como el ungido. Por eso es que la palabra del Señor nos dice allí en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás transformado o serás mudado en otro hombre. Me voy a detener aquí. El Espíritu del Señor ha sido ungido. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el Espíritu Santo, y serás transformado y mudado en otro hombre. Nadie puede funcionar desde el poder del Espíritu Santo si no es mudado a otro hombre. Es transformado. La presencia del Espíritu Santo transforma a la persona, transforma su mentalidad, transforma su visión y lo convierte en la visión del reino. El Espíritu Santo arranca, quita, elimina, limpia, purifica el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que Saúl, aquel hombre que nunca había profetizado, profetizó cuando encontró a los profetas. Y fue incluso hasta una canción le hicieron, un coro le hicieron. Y Saúl profetiza con los profetas, porque era el Espíritu Santo que estaba sobre él. Esa es una de las cosas que puede hacer el Espíritu Santo. Te unge, te sensibiliza con el corazón de Dios. Cuando no hay unción sobre tu vida es porque no está esa sensibilidad donde tú escuchas, donde tú fluyes bajo el Espíritu Santo. Jesús, cuando era esperado, cuando fue reconocido por aquellos que le esperaban, ¿cómo le llamaban? La palabra hebrea que se usaba, el Mesías, el Mesías, que literalmente la traducción de Jesús, el Mesías, no es otra más que Jesús, el ungido. ¿Por qué era ungido? Porque era el enviado por Dios. Porque era el que había sido escogido por Dios. Y por eso era Jesús, cuando usted dice Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías. El ungido del Señor, el enviado por Dios. En otras palabras, escuche la palabra que voy a usar porque me gusta escoger las palabras. Favorecido por Dios. Una persona que carga la unción del Espíritu Santo es una persona favorecida por Dios. Tienes ventaja sobre los que te rodean. Estar ungido con el Espíritu Santo te posiciona en lugares de gloria. Es decir, cuando van a escoger a 4 personas para cierto trabajo o para cierta función y tú tienes la presencia del Espíritu Santo, tienes ventaja. Ay, pastor, pero eso no sucedió en la última vez que en mi trabajo llamaron a uno para aquí. Yo anhelaba ese puesto. Tienes ventaja. ¿Por qué? Porque tú no sabes si ese era el lugar que Dios quería para ti. No es lo que tú quieres, es lo que Él desea que llegue a tu vida, lo que Él va a permitir. Por eso es bueno anhelar y aceptar, no lo bueno, también lo malo. No lo que llega, sino lo que falta. Los no de Dios son importantes en nuestras vidas. ¿Sabes cuántos dolores de cabeza nos eliminan? ¿Saben cuántas preocupaciones nos alejan de nuestras vidas? Los no de Dios son necesarios en nuestra vida. Todo hombre de Dios que se mueve bajo la atmósfera del Espíritu Santo, escucha bien, está bajo una atmósfera de unción, de poder y de autoridad. Todo hombre, toda mujer de Dios que se mueve bajo la unción, bajo la presencia del Espíritu Santo, carga una unción de poder, una unción de autoridad y una unción de, cuando usted lo entiende así, de poder y autoridad. Porque eso refleja, eso da, eso trae, eso derrama el Espíritu Santo sobre
tu vida. Primera de Juan 2:27 nos dice, no lo va a encontrar en pantalla, nosotros recibimos esa unción y permanece en nosotros. Ahora entramos en algo diferente. Jesús es llamado el ungido, el favorecido por Dios, el que carga la unción. Pero la palabra de Dios ahora me está enseñando que nosotros recibimos esa unción y permanece en nosotros. En otras palabras, iglesia, usted tiene que sentirte como gran favorecido. Mira, cuando el Señor se le presenta a María y le revela que va a ser madre de un niño, el cual llamará Emanuel, el cual quiere decir Dios con nosotros. Las primeras palabras que le dice el ángel: María, tengo algo que decirte. María, necesito un apoyo. María, necesito pasar por tu casa. No, no fue eso. Bienaventurada eres, favorecida eres entre todas las mujeres. Fueron las primeras palabras que el ángel derramó. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha visto tu vida. El reino de Dios te ha separado. El Dios eterno te ha separado para que tú cargues ahora al Redentor, para que tú cargues al Salvador, para que tú cargues al ungido. Es decir, cuando tú cargas la unción, eres favorecido. Cuando tú cargas al Espíritu Santo, eres favorecido. Por eso no te sientas, siempre te lo digo, no te sientas poca cosa. No te sientas como las ratas de Israel, no te sientas como el gusano de Jacob, no te sientas como alguien que no vale. Si eres alguien importante, si tienes valor, si cargas la presencia, porque muchas veces el que está sentado al lado tuyo, allí en tu centro de trabajo, el impío, es buena persona, te ha ayudado, pero no has sido favorecido con Dios, por Dios, como tú has sido favorecido con Dios, por el Espíritu Santo. Yo anhelo la unción, porque la unción sana, la unción rompe el yugo, la unción libera, la unción desata, la unción te lleva a un nivel diferente de gloria. La unción de Dios te transporta a lugares donde el hombre carnal se queda, y tú eres transformado y mostrado la presencia del Señor. Eso hace la unción. ¿Qué es la unción, pastor? Fácil. En pocas palabras te lo digo. La unción es la manifestación de Dios en nuestras vidas. La unción es la manifestación, el poder, es la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Por eso tú tienes que entender algo muy importante, y la Biblia nos lo ha repetido desde el principio hasta el fin. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo, porque mi ciudadanía, tu ciudadanía, no está en este mundo, está en el reino de los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos algo que nos hace diferencia. La unción te hace diferente. ¿Por qué, pastor? Porque es que la unción te hace único, te hace especial. Cuando allá estaba el rey y no sabía quién le descifrara los sueños, dicen: llamen al ungido, llamen al que carga la unción, llamen a Daniel. Cuando allá estaba aquel otro allá también con el otro sueño, allá estaba Faraón y no sabía qué hacer, llamen al ungido, llamen a José, el que carga la unción. Cuando tú cargas la unción, cuando tú cargas ese poder de Dios, en otras palabras, cuando tú cargas al Espíritu Santo, el mundo se va a poner a tus pies. Mira, te van a reconocer como necesario. No te estoy diciendo que te hagan sus amigos, pero van a ver en ti lo que quisieran ver en ellos. Cuando Pablo estaba predicando y con sabiduría de Dios y poder de Dios demostraba la unción que cargaba, aquel hombre llegó a tratar de comprarle a él. Cuando Pedro estaba allí también, aquel hombre llegó a tratar de comprarle a él la unción y la autoridad. ¿Y cuánto vale ese poder? Dame de ese poder que voy a hacer dinero. Y él le dijo: tu dinero perezca contigo. Pues es que la unción no se vende. La unción no se transfiere. La unción se recibe de parte de Dios. Con la unción no se negocia o no se negocia. Con la unción no se hace negocio, no se hace trato. Con la unción no se obtienen ganancias. La unción fue hecha para demostrar al mundo impío, para demostrar al hombre no creyente que el poder de Dios supera el poder de la tierra, que el poder de Dios es mucho más grande que las habilidades del ser humano. Por eso Él dice: yo escojo lo menospreciado y lo hago apreciado. Yo agarro al pobre, yo agarro a aquel que no tiene sabiduría y lo transformo en alguien para que menosprecie el mundo y para que haga que el rico y el sabio sea llevado al bochorno. Él lo hace, no nosotros. Lo hace el Espíritu Santo y la unción
que de Él emana. Por eso anhelar la unción es anhelar la presencia del Espíritu. No puede haber unción sin Espíritu Santo. Por eso es tan importante la unción. Por eso es tan importante la relación con el Espíritu Santo. No quiera solamente los privilegios del reino. Busque el privilegio de servirle al Señor en espíritu y en verdad. Y eso va a transformar tu vida. El sacerdote que era ungido, se le rociaba aceite desde la cabeza. Y hay un salmo, creo que es el Salmo 133, donde dice: porque serás ungido con aceite en tu cabeza y rodará por las barbas y las vestiduras, las barbas de Aarón. Así era. Era rociado el aceite y le rociaba el aceite por todas las vestiduras y caía al piso. Y el sacerdote que era rociado, cuando caminaba, el aceite dejaba huellas. Iglesia, tú fuiste llamado por la unción del Espíritu Santo a dejar huellas en esta generación. Porque tú cargas esa unción. Tú cargas ese poder, tú cargas esa gloria de parte de Dios. La Biblia nos enseña algo muy importante. Cuando tú cargas unción, te ves diferente, hueles diferente. Me acuerdo antes un hermano decía: llegó el pastor. ¿Y por qué usted lo sabe? Porque huelo al pastor. ¿Y qué huele el pastor? El perfume del pastor. En aquel momento era el perfume, no hablaba de la unción. Pero yo conozco el perfume del pastor. Así me decía. Cuando aquello no era pastor, yo me congregaba en otra iglesia. Pero yo me acuerdo que aquel hermano decía: oye, cada vez que yo me acerco al pastor huele. Yo conozco al pastor de lejos. Es decir, cualquier hermano, mira lo que decía, cualquier hermano se puede poner un perfume. Pero yo conozco el perfume del pastor. Y no era el mismo, variaba. Así es la unción. Cuando tú cargas esa unción, se huele. Cuando tú cargas esa unción, las personas van a reconocer esa unción. Pero para cargar la unción, te tengo una noticia. Necesitas cargar al Espíritu Santo. Necesitas anhelarlo en tu vida. Necesitas buscarlo. Necesitas acobijarlo en tu vida. Necesitas retenerlo en tu vida. Él no es un visitante frecuente. Él tiene que ser un visitante estacionario en tu vida. Él no está de paso por tu vida. Él quiere permanecer, morar en tu vida. Por eso la Biblia nos dice: el que habita bajo la presencia, el que vive en la presencia de Dios, no es el que entra y que sale. No es el que le anhela hoy pero lo desecha mañana. No es el que está hoy y lo rechaza mañana. No, el que habita, el que vive, el que anhela, el que entiende que necesita su presencia día tras día, habita en la presencia del Todopoderoso. De ese hermano la presencia no se va. De ese hermano la sabiduría no se va. De ese hermano la protección no se va. De ese hermano la infelicidad, la desesperanza, la alegría no se va. Porque en ese hermano siempre está el mover del reino, el poder, la autoridad, la bendición, la palabra fresca que lo ayuda a levantarse aun cuando está cayendo. Cuando Moisés se mete con Dios, la Biblia enseña de que cuando él subió a Dios y bajó del monte, cuando subió allí al monte y bajó del monte, tuvo un encuentro con Dios en ese monte. Y cuando bajó donde estaba el pueblo de Israel, allí, que lo estaban esperando, no bajó solo. Bajó con un brillo. Y el brillo de la unción que cargaba Moisés era tan grande que la Biblia dice que tuvo que ponerse un manto para que el pueblo de Dios pudiera hablar con él y él con el pueblo. Tuvo que cubrirse la cara producto de la unción, porque allí en lo privado recibió la unción. Yo quiero decirte algo muy importante. La unción que tú recibes en privado, Dios se va a cargar de revelarla en público. Por eso es importante meterse con Dios. No vas a recibir unción si no oras. No vas a recibir unción si no separas un tiempo con el Señor. No vas a recibir unción si no estás a tiempo con Dios. Y no a un tiempo cualquiera, a tiempo completo. Por eso es necesaria la presencia del Espíritu Santo.
Iglesia, lo primero que nosotros tenemos que entender es que debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo. Es cuidarla. ¿Cómo cuido su presencia? Es que cuidar su presencia, entiende esto, porque es necesario, pastor, cuidar la presencia del Espíritu Santo. Cuidar la presencia del Espíritu Santo en mi vida es cuidar mi paz. Es cuidar mi tranquilidad. Cuidar la presencia del Espíritu Santo es cuidar mi independencia, es cuidar mis pensamientos, es cuidar mi seguridad. Cuidar la presencia del Espíritu Santo es cuidar, escucha bien, lo que me distingue del resto, lo que me hace diferente. Cuidar la presencia del Espíritu Santo es cuidar al que me guía, es cuidar a aquel que me empodera, es cuidar a aquel que me entrega, que me da, que me asigna autoridad. Por eso y por muchas cosas más yo tengo que cuidar la autoridad, tengo que cuidar mi paz, tengo que cuidar el entendimiento, tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi corazón, pero lo hago cuidando al Espíritu Santo. ¿Cuándo yo ofendo al Espíritu Santo? Fácil. Cuando le adoramos, por ejemplo, cuando usted viene aquí, levanta las manos y le adora. Todos lo hacemos, pero sigues en una vida en pecado. ¿Lo ofendes? ¿Lo ofendes? Cuando nuestras palabras son muy hermosas delante de Dios, pero no se sincronizan con nuestro testimonio. Cuando le prometemos, cuando le decimos, pero no lo hacemos. Vivimos una vida completamente diferente a la que le queremos o le mostramos al Señor. Cuando queremos recibir unción, ¿cuántos quieren recibir unción? Yo quiero recibir unción, pero no soy capaz de vivir en santidad. Lo ofendo. Yo no sería, escucha bien, capaz de decirle a Dios o hablar con el Espíritu Santo por pedirle que me unja, por pedirle que me bendiga, por pedirle poder, por pedirle autoridad y no ser capaz de entregarle a Él lo que me separa de Él. Porque no puedo exigirle a Dios algo cuando yo no estoy dispuesto a entregar algo que no me conviene y que Él no acepta en mi vida. Por eso el apóstol muchas veces nos enseñó y nos dijo: quítense, arránquense todo peso, toda inmundicia, todo pecado, para que entren, para que pasen a la presencia de Dios limpios, santos delante del Señor. Asegúrate, cuando vayas a hablar con Dios, de purificar tu vida, para que tus palabras, escucha, no encuentren nada que interrumpa que Dios la pueda escuchar. Asegúrate, porque te voy a decir algo. Está en tus manos, no en la mía. No es una carga que tú no puedes dejar. Tú sí puedes dejarla. Yo sé lo que yo le fallo al Señor, y yo sé que yo puedo dejar de fallarle a Dios. Cuando tú le falles a Dios en lo que tú le estés fallando, que solo tú debes saber en qué, pídele al Señor: yo quiero ya dejar esta carga. Yo quiero presentarme delante de ti aprobado, para que mi oración no encuentre estorbo, para que mi oración no encuentre impedimento. Yo quiero presentarme delante de ti aprobado. Dame fuerza, Señor. Hermano, y si algo quiere el Espíritu Santo es ayudarte en tu debilidad. Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar el camino y Él te va a dar las estrategias para que tú lo hagas. ¿Por qué Moisés operaba bajo unción? Moisés operaba bajo unción porque su vida estaba marcada bajo la santidad y la obediencia. Cuando usted lee la palabra de Dios, Samuel operaba bajo la unción porque su vida estaba marcada bajo la santidad y la obediencia. Elías, Eliseo, Pablo, hasta Silas operaban con la unción porque la vida de ellos estaba marcada bajo la santidad y la obediencia. Jesús operaba bajo la unción porque su vida estaba marcada bajo la santidad y la obediencia. Entonces, si tú quieres operar bajo esa unción, asegúrate de marcar tu vida
con santidad y obediencia. Dios no rechaza eso. Dios nunca rechaza la obediencia. Dios nunca rechaza la santidad. Pero Dios siempre rechazará el pecado que está en nosotros. No sigas caminando sin eso. No sigas presentándote delante de Dios, exigiéndole al reino autoridad, exigiéndole al reino poder, exigiéndole a Dios que interceda por ti, que ponga a favor en ti, que te ayude en esto, en aquello, en esto. ¿Y qué estás dispuesto a entregarle a Dios? Fíjate que lo que te le vas a entregar a Dios no es bueno. Él no va a hacer nada bueno con eso, simplemente lo va a desechar. Cuando tú vivías en el mundo y andabas lleno de collares, y no digo de collares de santería, pero podías cargar tu virgencita, tu crucifijito ahí con algún santo raro, y conociste del poder y la autoridad de Dios, y ahora sabes que le sirves a un Dios vivo, un Dios que no mora en una esfinge, que no mora en una estatua, ni en una figura de yeso, de cartón o de palo. Lo primero que hiciste fue arrancar esa virgencita, llevársela al joyero, al platero y decirle: coge, ¿cuánto me das por el pedazo de oro este? Pero quiero que lo rompa, no quiero. O lo cachaste y se lo llevaste para allá como scratch. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hiciste? Porque entendiste que Dios no acepta eso. Entendiste que hay abominación de parte de Dios en eso. Entendiste que Dios repela eso, porque hay una adoración desde tu corazón hacia esa marca, hacia esa esfinge, hacia esa chapita. Y entendiste ahora que eso no le agradaba a Dios. Y tú lo heredaste de la abuelita, de la bisabuela o de tu mamá. Y quizás le tienes cariño, pero quiero decirte algo, no le tengas cariño al pecado. Porque quizás tu abuelita, tu mamá o el ser que amabas que te lo entregó no sabía o no entendía o no tenía la verdad que hoy tú tienes. Y estaba equivocada. Y entendiste que a Dios no se le sirve desde una estatua ni desde una cadena, sino desde el corazón, sino desde una relación. Y entendiste que a Dios se lleva en el corazón, pero se lleva en el corazón para que ese corazón muestre signos de transformación, de cambios. Porque hacemos vano el sacrificio de la cruz cuando nuestro corazón no se alinea con lo que Él exige. Usted puede estar 30 años congregándose en este lugar. Usted puede venir, usted puede vaquear el piso, usted puede estar, ayudar en los alimentos y ser parte de este ministerio. Pero más que buenas obras, Dios exige una transformación en tu vida, sensible al dolor humano, sensible al dolor del pródigo, sensible a la palabra de Dios, que desee transformarse, que desee cambiarse, que venga delante de Dios y diga: yo sé que yo peco, Señor, ayúdame en mi pecado. Yo sé que yo hago esto que no te agrada, ayúdame a quitarlo de mi vida. El Señor te ayuda. Pero no se vale que el mes que viene vengas cargando el mismo pecado. Porque entonces eres tú la que no quieres dejarlo, eres tú el que no quieres dejarlo. Me acuerdo que aquel hermano se acercó y me dijo: yo quiero dejar el cigarro, pastor. Yo lo quiero dejar, pero no tengo fuerza. Y yo le dije: ¿por qué no tienes fuerza? Porque yo siempre te voy a aconsejar: ¿ya le pediste al Espíritu Santo que te dé la fuerza? Porque esto no depende de un médico, de un psicólogo, esto no depende de un consejo humano. Hay cosas que solo el Espíritu de Dios puede hacer. ¿Ya le pediste al Espíritu Santo que te ayudara en tu debilidad? Bueno, no lo he hecho. Pues comienza a pedirle al Espíritu Santo. ¿Y cómo estás dejando el cigarro? Bueno, yo lo puse en aquella mesita, antes lo tenía cerquita, al lado de mi cama, pero ahora lo puse allá lejos. Pero lo sigues viendo, hijo. Lo puse lejos y lo reprende, pero ¿para qué lo dejas cerca? No, quítalo de tu vida y comienza. Y yo te digo algo: no he encontrado, nunca he sabido, nunca mi mente ha llegado, nunca mis oídos han escuchado un testimonio de alguien que haya puesto el vicio, por muy grande que sea, o la tentación, por muy grande que sea, en las manos del Espíritu Santo y no lo haya alejado de su vida. Cuando tú llegas a pedirle al Señor que te ayude, tú llegaste al último recurso, pero al mejor de todos. Después de Él, no busques más ayuda. Después de Él, es verdad, después de Él no hay otro consejero. Es porque te cansaste del que te aconsejó y no sirvió. Te cansaste del médico y no sirvió. Te cansaste de probar esto y aquello. Fuiste a todos los santos, a todos, y no sirvieron. Y cuando llegaste a Él, llegaste al lugar donde debías haber empezado. Él tiene todas las respuestas. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Marca tu vida con santidad
con obediencia y con adoración. Y te puedo garantizar una cosa, cargarás la unción. Cargarás la unción. Cargarás la unción que te da el Dios de los cielos para romper el yugo, para destruir las tinieblas, para tener fuerzas cuando ya sientas que no tienes ninguna. Cargarás la unción para atravesar por lugares donde otros no se van a poder meter ni con el poder de la fuerza. Tú lo harás con el poder del Espíritu. Porque para David no le fue fácil pelearse con Goliat. Había un ejército armado y nadie se atrevía. Pero él le dijo al Goliat, aquel que estaba parado al frente: tú vienes a mí con espada y con jabalina, es decir, con unción humana, pero yo voy a ti con unción del cielo. Yo voy en nombre de Jehová, el Dios, el poder de Dios estará sobre mí, aquel que es el Dios de Israel. Yo voy a ti con la unción del Espíritu Santo. Por eso la unción es más que suficiente. Es más que suficiente. ¿Cuál es la blasfemia hacia el Espíritu Santo? Jesús le dijo: les será perdonada cualquier blasfemia contra los hombres, contra el Hijo del Hombre. Incluso, escuche, contra el Hijo del Hombre. Ustedes pueden blasfemarme. Es decir, a Jesús mismo. Ustedes pueden decir: Jesús, tú eres un mentiroso. Ustedes pueden decir: Jesús, qué feo tú eres. Jesús, vete de aquí. Ustedes pueden blasfemarme a mí. Eso les va a ser perdonado. Él les dijo allí: usted puede incluso blasfemar al Espíritu Santo. No es, iglesia, no es tomar el nombre de Dios en vano. No, eso no es blasfemar al Espíritu Santo. Blasfemar al Espíritu Santo no es pecar o vivir en pecado. Eso no es blasfemar al Espíritu Santo. Blasfemar al Espíritu Santo no es ponerse bravo con Dios como se puso bravo aquel siervo que no quiso escuchar la palabra y que no quiso obedecer, aquel Jonás. Blasfemar contra el Espíritu Santo es algo más profundo que eso. Los fariseos, escuche bien, le habían atribuido a Satanás la obra del Espíritu Santo en Jesús. Y Jesús los corrige y le dice: cuidado, porque me pueden ofender a mí, pero cuando ustedes rechazan el poder y la autoridad que está en mí, están rechazando al Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo hacer eso hoy en día? Ciertamente hoy en día usted físicamente no puede ver a Jesús y no puede ver a Jesús haciendo un milagro, como lo vieron los fariseos. Pero ¿cómo nosotros blasfemamos la persona del Espíritu Santo sin necesariamente tener que ver a Jesús haciendo un milagro? Es muy fácil. El Espíritu Santo nos revela la mentira, la verdad. Nos revela lo que es. ¿Cómo entonces yo blasfemo contra el Espíritu Santo? Ok, es muy fácil. Cuando alguien rechaza lo que el Espíritu Santo nos revela, automáticamente usted lo rechaza y no acepta esto que está siendo revelado en ese momento por el Espíritu Santo. Hacemos de eso una blasfemia. En otras palabras, hacemos del Espíritu Santo mentiroso. Es decir, no creo lo que tú me estás diciendo. El mundo continuamente blasfema contra el Espíritu Santo porque no aceptan la verdad de Cristo. No aceptan que Cristo, el mundo, digo, parte del mundo, muchas personas no aceptan que Cristo, por ejemplo, es el Hijo de Dios. No aceptan que Cristo, por ejemplo, murió en una cruz. No aceptan que Cristo resucitó. No aceptan que Cristo es el Hijo de Dios. No aceptan que Cristo es la verdad, que Él es el camino y que Él es la vida. Y al no aceptar el mensaje de la cruz, automáticamente están rechazando la verdad que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y eso se llama blasfemar, no creerle al Espíritu Santo. Y pecan contra el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que por esta razón el hombre es condenado y no es perdonado. Por eso usted entiende que cuando la palabra te dice que no recibe a mi hijo, que fui yo el que lo envió, no me recibe a mí y por tanto es condenado. Rechazar a Jesús es condenarse delante de Dios. Debemos vivir una vida de agrado al Espíritu Santo. Cuando usted no vive una vida de agrado al Espíritu Santo, usted está llamando a los problemas a su vida. Usted está llamando al temor a su vida. Usted está llamando a las preocupaciones a su vida.
Cuando usted no vive una vida que agrada al Espíritu Santo, usted está llamando situaciones que usted no quiere ver reflejadas en su vida. Entonces, ni tú ni yo fuimos llamados para tener una vida apagada delante de Dios. Nosotros fuimos llamados para tener una vida activa delante de Dios. Fuimos llamados a manifestar la presencia del Todopoderoso. La Biblia nos enseña algo muy importante. Cuando usted lee la historia, por ejemplo, de Giezi y Eliseo, una historia muy hermosa. La Biblia nos enseña que Giezi era el siervo o el esclavo, llámalo como usted desee. Yo le llamaría el discípulo de Eliseo. Y la Biblia nos enseña que sucedió algo. Que llegó aquel sirio llamado Naamán delante de Giezi, porque quería ver a Eliseo. Giezi había caminado con Eliseo. Y aquel hombre, aquel sirio llamado Naamán, capitán, había llegado donde Eliseo porque Eliseo tenía el poder, la autoridad, la unción para sanar al hombre que tenía lepra. Y las palabras que Eliseo le da a Naamán a través de Giezi no eran las que Naamán quería escuchar. Y se ofendió y salió por ahí para allá. ¿Cómo me voy a meter en este río a bañarme cuando aquí hay ríos allá en mi pueblo, en mi país hay ríos más limpios que el río este? Y salió y Giezi le cae atrás. Cuando Giezi le cae atrás dice: mi Señor ha estorbado a este sirio, pero ahora yo voy a hacer de esto algo hermoso, algo productivo. Y se va donde está Naamán y usted sabe lo que pasa. Lo que pasa, oye, no te preocupes, mira, es que mi Señor, pero haz lo que Él te digo. Y recibió lo que Naamán le quiso entregar. Primeramente Eliseo, pero Eliseo rechazó porque Eliseo no vendía la unción. Escucha. Eliseo no vendía la unción. Naamán le ofreció de todo. Y él le dijo: no, llévate, yo no necesito nada de eso. Te voy a decir lo que debes hacer para que seas sano, pero no me regales nada porque yo no vendo lo que Dios me ha entregado. Y se fue. Y Giezi vio en esa acción la oportunidad de obtener algo. Y fue allá, hizo un negocio con Naamán y recibió algunas muditas de ropa y un poco de dinero. Y cuando usted lee todo esto, hay algo que te hace entender algo. Giezi caminó, escucha bien, con Eliseo, vio a Eliseo hacer milagros. Giezi estuvo con Eliseo cuando Eliseo estuvo con aquella tsunamita, cuando Eliseo oró por ella, cuando Eliseo sanó al hijo, cuando Eliseo estuvo en todo momento. Es decir, él pudo ver que el hombre que andaba con él era un hombre que cargaba unción. Ahora, Giezi no tenía unción. Y podemos entender de esta acción que aquel hombre llamado Naamán, que tenía lepra, fue sano de aquella lepra porque hizo lo que el profeta le había mandado a hacer. Pero cuando usted lee algo de esto, puede entender que la unción que cargaba Eliseo no la cargaba Giezi, pero Giezi quiso cargar una unción. Y aquel hombre que debía cargar unción, en vez de cargar unción, terminó cargando lepra. Terminó con lepra en vez de haber terminado con unción. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Dios te coloca a ti al lado de un hombre con unción, al lado de un hombre con autoridad, es para que tú termines cargando la unción de ese hombre. Eliseo andaba con Elías y cuando Elías se fue, una doble unción de Elías pasó a Eliseo. En otras palabras, Eliseo tenía la doble unción de Elías, pero ahora Giezi estaba llamando a cargar mucho más que una doble unción, porque cargaría la doble unción que vino de Eliseo, más la unción que viene de Elías, más la unción que viene de Eliseo. Y en vez de recibir, en vez de atraer la unción, lo que se dedicó fue a hacer negocio con la unción, no la de él, la del otro siervo, porque él no traía ninguna. ¿Qué nos enseña esto? Que en el lugar donde Dios nos meta, donde Dios nos ponga, nosotros tenemos que cargar la misma unción. No se vale que usted esté en un ministerio, no se vale que usted esté en una congregación donde unos son bendecidos y otros no, donde unos caminan con poder, con autoridad y usted camina con lamento y con llanto. Usted fue llamado a recibir, usted fue llamado a recibir lo de Dios para usted. No solamente lo que el pastor, no solamente lo que el siervo, no solamente lo que el ujier. Usted fue llamado a recibir la misma bendición porque usted es discípulo. Y la Biblia dice que los discípulos heredarán, incluso que los discípulos, los hijos, tendrán que ser mejores que los padres. No sea el ejemplo de Giezi en su vida. Un hombre que caminó con un hombre como Eliseo, que tenía poder y autoridad, que tenía unción y cambió todo ese poder y esa autoridad que podía haber recibido por herencia por 2 ropas y 4 o 5 monedas. No hagas eso nunca. Anhela la unción, porque la unción te va a ayudar
a que no necesites de la ropa ni de las 4 monedas. La unción te va a ayudar a sobrepasar el problema que otros pueden sobrepasar solamente con una suma de dinero. Pero el que tiene la unción tiene todo lo que necesita. No cambies nunca la unción, no cambies nunca la unción. Pero pastor, entonces usted tiene la unción y yo no. No, la unción no es algo exclusivo de un pastor. La unción no es algo exclusivo de un profeta. La unción no es algo exclusivo de un apóstol. La unción, escucha bien, no responde a un cuerpo, sino a un carácter transformado. No responde al pastor. Responde al carácter tuyo cuando es transformado. ¿Quieres cargar unción? Transforma tu vida. Transforma tu carácter. Transforma tu corazón. Atrae la presencia de Dios a tu vida. Y vas a cargar la unción. Y vas a cargar la unción. Ponte de pie.